Vamos con otro tema. Preocupación ha generado en nuestro país la confirmación del segundo caso de viruela del simio en Argentina. Tras la ratificación de ambos contagios, varios países latinoamericanos siguen con atención la situación del país ante el temor de que el virus se expanda y llegue a sus territorios. Para analizar este escenario estamos junto al doctor Rafael Medina, virólogo y académico de Medicina de la Universidad Católica. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. A ver, le hago la pregunta y creo que es bien relevante en estos minutos. ¿Es inevitable que esta viruela del mono llegue a territorio nacional, a territorio chileno? Desde mi punto de vista, al contrario, yo creo que es evitable. Ya. Y quizás el dato que es más importante de este brote es que la gran mayoría de las personas a nivel mundial, en todos los países donde se han encontrado casos, por ahora de alguna manera tienen algún contacto a alguna de las zonas donde han estado los contagios. Si vamos específicamente al caso a los dos casos de Argentina, el primer caso venía desde España, después de haber estado unos días y empezó con algunos síntomas. Y el segundo caso es un ciudadano español que también había llegado hace poco a Argentina. Y como sabemos, en España es uno de los países donde han habido un número considerable de casos. Por lo tanto, ahí quizás la alerta para Chile, que lo sabemos que se está haciendo, es tener muy estrecho control de las personas que vienen de los países donde han habido estos pequeños brotes, para tratar de entender su historial y potencial contagio con personas infectadas. A ver, doctor, vamos un paso atrás. Creo que es súper importante también para ir informando y educando en esta enfermedad que muchos no conocen. ¿Qué es la viruela del mono? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y por qué también la preocupación que existe a nivel internacional por esto? Bueno, la viruela del mono es un virus, quizás lo más básico, y Ujú. que está relacionado quizás lo que son, ¿cierto?, nuestros padres o abuelos, eh, vivieron en un momento en Chile durante la circulación de la viruela humana. Es una familia de virus, de los Poxviridae, que están relacionadas entre sí, y no obstante este virus parece ser menos transmisible que la viruela humana, genera síntomas levemente distintos, pero sí para decir que están relacionados. Su origen específico es del oeste de África, se cree. Ese debería ser el lugar endémico donde se mantiene este virus en la naturaleza, probablemente en animales silvestres. Y como otras enfermedades que se llaman zoonóticas, vale decir, cuando se transmite un virus o una bacteria u otros patógenos desde animales a humanos, estos pueden manifestar ciertos síntomas, y en este caso esta viruela del mono tiene síntomas muy parecidos a la viruela anterior humana, pero con ciertos matices. Primero se desarrolla un tipo de resfrío, algunos síntomas parecidos a los que uno pudiera tener con influenza, cierto malestar muscular, quizás incluso afección un poco de la garganta, fiebre, pero eventualmente se empiezan a desarrollar estos puntos rojizos, como un sarpullido en la piel, que eventualmente se generan como estas pequeñas ampollitas que algunos nos podemos recordar también cuando la peste cristal genera algo así. Claro. Sin embargo, es otro virus totalmente distinto y que eventualmente se genera como este líquido que, ¿cierto?, emana de esos como globitos que se generan en la piel, costritas, y eventualmente se salen. Esa es como la evolución natural clásica de estos virus que son viruela, o en este caso viruela del mono. Ujú. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se trata cuando una persona tiene esta viruela? Y recordando también lo que usted decía, cuando en Chile teníamos casos de viruela y hubo toda una campaña de vacunación para enfrentar esta enfermedad hace varios años ya. Efectivamente, existía una muy buena vacuna contra la viruela humana, pero si hacemos también historia, la viruela humana es uno de los grandes éxitos de la biomedicina porque se pudo erradicar a nivel mundial Sí. con el uso de vacunas. Lo que ocurre con esto es que cuando se erradicó la viruela, eventualmente las vacunas se sacaron de los países por cómo estaba constituida, para tratar de prevenir totalmente que la vacuna también generara a lo mejor la recirculación de este virus u otros. Lo que ocurrió en ese momento, interesantemente, es que cuando se saca la vacuna de la viruela humana, se empiezan a detectar casos de viruela del mono. Y lo que se ha entendido en estudios en el oeste de África es que de hecho la vacuna contra la viruela humana prevenía en alrededor del 85% el tener viruela del mono, porque están relacionados, hay cosas que son en común y por lo tanto genera cierto nivel de protección.
En estos momentos no tenemos una vacuna existente que está disponible para todos. Hay algunos países que tienen algunas vacunas de la viruela humana u otras que han sido desarrolladas como potencial estrategia de mitigación, pero generalmente estos son países del hemisferio norte, especialmente Estados Unidos, por ejemplo, declara que ellos tienen una vacuna que se puede usar como tratamiento. Y existen un par de antivirales que son aún no necesariamente experimentales, pero que en realidad hay poca experiencia para entender bien cómo estos previenen la enfermedad más grave de esta infección. Y por último también hay plasma humano que se ha usado en el futuro, parecido a lo que se usa, por ejemplo, para el tratamiento a veces de antivirus u otras enfermedades o monoclonales, que lo hemos escuchado bastante con SARS, pero de nuevo estos no están disponibles en todos lados. Por lo tanto, quizás el tratamiento más certero es la prevención, teniendo claros cuáles podrían ser los potenciales niveles de exposición. Uh-huh. ¿Cuál es el grado de letalidad? Se ha apuntado también mucho a eso y pensando en el escenario de pandemia que vivimos, por supuesto que esta pandemia del SARS-CoV-2, del COVID-19, permea en todo tipo de enfermedades que vamos conociendo o que vamos reconociendo. En este caso, lo que es la viruela del simio, del mono. ¿Hay una letalidad que es comparable en este sentido? Entiendo que no, ¿verdad? No, la verdad es que no. Hay muchos matices que son distintos, no solo de cómo se manifiesta a nivel de mortalidad, pero también de transmisión y la enfermedad en sí que produce. La mortalidad que se cree, de nuevo, hemos tenido la suerte de que este virus no ha circulado masivamente en la población humana, pero históricamente alrededor de 1% de las personas que entran en contagio, vale decir, 1 de cada 100 personas podría fallecer. Incluso los números podrían ser un poquito más, pero está ahí más o menos el dato. Ahora, lo bueno de todo que hemos aprendido de este brote, si mal no recuerdo, hay alrededor de 300 casos confirmados en este minuto a nivel mundial, en alrededor de 20 países. No ha fallecido nadie y por lo tanto la mitigación que se está haciendo, que es tratar síntomas y evitar contagios con otras personas, yo creo que está siendo una buena medida para prevenir cualquier caso más grave. Ahora, ya le hago una pregunta en su experiencia, doctor Medina. La alerta internacional, sin bajarle el peso, digamos, a cualquier tipo de enfermedad que aparezca, en este caso esta, pero ¿usted considera que la alerta internacional que se ha dado desde la opinión pública, desde la ciudadanía, por esta enfermedad y esta viruela del mono, está muy ligada en términos del contexto de pandemia que vivimos? Es decir, si no estuviéramos, caso hipotético, en pandemia de COVID-19, ¿se trataría de una manera distinta esta enfermedad? A mí me da la idea que no, Ya. porque en este caso obviamente hemos aprendido mucho sobre SARS-CoV-2 y cómo se ha transmitido y que la alerta temprana es una muy buena herramienta. Pero en este caso lo curioso, lo distinto que es de estos brotes es que si bien los primeros casos en Europa están ligados de alguna manera a viajes al oeste de África, sí se han visto algunos contagios que podían ser comunitarios y por lo tanto el que se haya detectado casos en 20 países ya a esta altura, si bien los números son bajos, pero que se haya desarrollado, ¿cierto?, la enfermedad quizás bajo vigilancia por tantos días, genera que en realidad la Organización Mundial de la Salud haga Claro. esta recomendación La de preocupación una es por la alerta. transmisión comunitaria que ha tenido en esta ocasión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero comunitaria, sin entender bien cuáles serían los mayores riesgos, ¿cierto? Lo que sabemos de estas enfermedades es que el contacto, por ejemplo, piel-piel o tocar una toalla de alguien infectado o entrar en un contacto muy cercano con alguien, cosa que esas, ¿cierto? Sput, las que generan ese como pus, que es el infeccioso, o una gotita muy cercana, ¿cierto? Grande, que tenga el virus, que nosotros la podríamos ingerir y eventualmente infectarnos, eso genera que es extraño haber visto esta como cadena de infecciones en personas que no se había visto antes. Y ese dato es súper interesante e importante de seguirlo porque sabemos que es un virus que se puede controlar, un brote que se pueden controlar, pero para eso hay que entender muy bien cómo son las cadenas de transmisión y al entender eso podemos, ¿cierto?, mitigarlo. Por lo tanto, ese es el dato principal que genera todas las alertas, porque estamos en una etapa muy temprana en que sí se puede contener. Claro. De la contención, la trazabilidad también, y le hago la pregunta, no sé si a nivel internacional se da evidencia o por lo menos señales de mutaciones del virus, de variantes, como
A nivel público hemos conocido muchísimo insisto, por la pandemia del SARS-CoV-2, pero me imagino que mutaciones siempre tienen los virus, o sea, eso es un hecho. Hay que tener las que son de preocupante y de alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud. No sé si este es el caso. Sí, afortunadamente aquí estamos hablando de otro tipo de virus que es un virus de ADN ¿Ya? y tienden a mutar muchísimo menos. Quizás eso es súper importante, pero efectivamente lo que se está tratando de entender, así como hemos escuchado y aprendido sobre la vigilancia genómica que se ha hecho para SARS-CoV-2, es entender si es que este virus tiene algo distinto. Por lo tanto, ya hay algunas secuencias de Italia, de Portugal, de España, del Reino Unido, y la idea es tratar de entender si es que hay algo distinto comparado con los brotes iniciales que se han aprendido durante los 1980, 1990, que hubieron algunos brotes de esta enfermedad. El tratar de entender esas mutaciones a lo mejor pueden dar lugar a entender si es que es más transmisible o si hay algún cambio en el virus que genere que sea más fácil de transmitirse entre personas. Usted mencionaba la importancia de la alerta temprana, de la prevención. ¿Cuáles son las medidas que se tienen que aplicar en Chile con respecto a esta enfermedad? Más bien también en un contexto donde hemos estado 2 años con mucha fuerza justamente en este punto. Efectivamente. Lo principal, como decía antes, es tratar de entender si es que yo he estado en un lugar donde podría haberme expuesto ¿cierto? A una potencial infección. Por lo tanto, uno podría poner el foco principal en este momento. Los brotes que han habido han sido en varios países de Europa. Por lo tanto, revisar esa información, yo voy a estar o he estado en un lugar donde potencialmente hay personas infectadas. Entonces, primero es tratar uno mismo de evitar esos potenciales contactos o contagios. Y segundo, el sistema de salud chileno, yo sé que lo están haciendo, es hacer un seguimiento de estas mismas personas o alertando todo el sistema en general de salud de estar muy conscientes sobre los síntomas. Estos son síntomas poco comunes en estos días, ¿cierto? El que se genere algún sarpullido, estas como puntitos rojos en parte de la cara, del cuello, que eventualmente se puedan generar como estas pequeñas ampollas. Eso no es común y es relativamente fácil identificarlo tanto uno mismo, ¿cierto? Como el sistema de salud. Esas serían quizás las precauciones principales, pero como digo, este brote en particular tiene ciertas características que podemos por ahora reconocer ciertos riesgos, que son lugares donde se han dado ¿cierto? Los primeros casos, los síntomas en particular que son bastante distintos que SARS-CoV-2, por ejemplo, que tú lo hacías en la reseña ahí, no genera un cuadro respiratorio o una insuficiencia respiratoria como hemos aprendido con respecto a SARS-CoV-2, pero sí genera otras cosas como la fiebre, estos sarpullidos, estos granitos que eventualmente salen, como los que están mostrando de hecho ahí. Doctor Rafael Medina, virólogo y académico de medicina de la Universidad Católica, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Que tenga un buen día. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego, gracias.